este mensaje. Sí, Padre, en el nombre glorioso de Jesús, bendícenos siempre. Amén. Gloria a Dios. Dime cuán grande es tu Dios y yo te diré cuán grande y viva es tu fe. Es que no se puede hablar de una fe viva sin saber en quién está enfocada. Así que todo dependerá de aquel que es el objeto de la fe. Si la fe está enfocada en Jesucristo, entonces nuestra fe es grande y es viva. Por eso hoy voy a pretender que con esta palabra se nos aumente la fe, pero no hablando de la fe como tal, sino de la grandeza de aquel que es el autor de la fe. Vamos a hablar hoy de cuán grande es Él. Primero de Reyes, capítulo 8, verso 27. Primero de Reyes 8, 27. Dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Aleluya. Los que están aquí presentes, siéntense por favor, y los demás pónganse también cómodos para oír la voz de Dios. Dime cuán grande es tu Dios, y yo te diré cuán grande y viva es tu fe. Yo me he puesto a pensar muchas veces y estoy en una duda. No sé qué me sorprende más, si la grandeza de Dios o la pequeñez del hombre. Pensaba en esto de lo grande que es Dios y pensaba en la insensatez de la idolatría. Se me ocurrió una pregunta: ¿por qué el hombre es idólatra? Bueno, realmente es que el hombre vive en una dimensión diferente a la dimensión de la fe. Y por lo regular, el hombre mira lo que tiene al frente. Se deja llevar por lo que los sentidos le muestran. Ello lo lleva a fabricar sus propios objetos de adoración y a darle rienda suelta a la imaginación. Por eso la idolatría tiene dioses para todos los gustos. Baal, que significa amo o señor, dios de los cananeos, representado en forma de buey y que fue sometido a la prueba del fuego por el profeta Elías en el monte Carmelo. O Moloc, dios de los amonitas, con cabeza de toro y cuerpo de hombre. O Dagón, ídolo de los filisteos, con figura humana hasta la cintura y terminando en forma de cuerpo de pez. O como el mismo becerro de oro construido por Aarón y los hebreos durante el Éxodo. O la diosa madre, en otras ocasiones llamada la diosa reina del cielo en Egipto, al lado de Astarte, diosa cananea de la fertilidad. O Milcom, ídolo abominable de los amonitas. O Astoret, diosa de los sidóneos. O el mismo Quemos, dios de Moab. O la estrella del dios Renfán. O Júpiter o Zeus, dios supremo de los griegos. O Mercurio o Hermes para los griegos. Además de muchos otros dioses de Canaán. Tiempo nos faltaría hoy para hablar de el panteón de los dioses griegos. Hablar del poderoso Zeus o del guerrero Ares o la erótica Afrodita o el profético Apolo o la guerrera virgen Atenea o Artemisa la cazadora. Tiempo faltaría para hablar de Hermes, el mensajero de los dioses. O Hefesto es el herrero, o Poseidón, el dios de los mares. Otros hablan de Demetra del campo o Estía de la tierra,
Incluso les queda espacio para hablar de Plutón, el dios sombrío del inframundo. Y eso sin mencionar los grandes panteones de dioses del mundo pagano, entre ellos los romanos y los egipcios. Por eso es que la idolatría se ha levantado, porque el hombre vive en otra dimensión que no es la dimensión de la fe. Por eso es que el Salmo 106 dice que aquellos hebreos hicieron becerro en Horeb y se postraron ante una imagen de fundición, y así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. La idolatría sencillamente cambia la gloria de Dios. Por eso hoy Dios quiere que se le conozca. Y en cierta ocasión dijo: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Y hay una invitación hoy que se le hizo un día al pueblo de Dios: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. He aquí, aleluya, este Dios nuestro. He aquí que las naciones a él le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. El Dios que esta iglesia conoce, aleluya, Él tiene como nada todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y en lo que no es. Por eso hoy hay que decirle a un mundo que vive en otra dimensión: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Porque el artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina. Él los despliega como una tienda para morar. Por eso a un mundo que no conoce a Dios hay que decirle: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Esa idolatría insensata se vive y se reproduce en medio de un campo que ignora la fe cierta y la fe viva. Estaba recordando por un momento lo que pasó con Dagón, aquel dios principal de los filisteos. Dice la Biblia que cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Pero volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Qué bueno que muchos de esos ídolos como Dagón
terminen postrados ante aquel que es más grande que el universo, aquel que lo llena todo con su presencia. A su nombre sea la gloria. La grandeza de Dios es incomparable, es inescrutable, es insondable. Por eso hasta los más grandes emperadores que lo han menospreciado han terminado en la bajeza. Acuérdense de Nabucodonosor, aquel que un día creyó que la gran Babilonia que había edificado, esa casa real, era la muestra de su poder y de su gloria y de su majestad. Pero aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que le dice: Rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Y en esa misma hora dice la Biblia que se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. Era la arrogancia de un hombre que no comprendía la grandeza del Altísimo, pero luego fue restaurado. Y dice la Biblia que al fin del tiempo Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo y dice: y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¡Aleluya! Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Y escuche lo que dice un hombre arrogante que por momentos creyó ser Dios. Dijo en el mismo tiempo: mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Pero he aquí un hombre que ahora entiende la grandeza de Dios y dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Ese es el Dios que este mundo arrogante, que este mundo perdido de la fe debiera conocer y adorar, caer puesto de rodillas y exaltarlo, porque Él es más grande que el universo. A su nombre sea la gloria. En Él es que hay que tener la fe para que sea una fe grande y viva. Un día Moisés quiso ver su grandeza y le dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Pero le dijo el Altísimo: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Pero dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña.
Y cuando pase mi gloria, aleluya. Y cuando pase mi gloria, oiga eso, hermano, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado, y después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Oh, qué bueno que experiencias como esa la vivamos tú y yo. Qué bueno que hoy a ese mismo Dios al que un día Moisés le hizo esa petición, te ocurriera a ti y a mí. Qué bueno ver su gloria. Qué bueno ver su gloria. Si el mundo viera su gloria, se acabaría por siempre toda idolatría, porque verlo a Él y conocerlo a Él produce la fe más grande que existe, la fe más viva, aleluya, basada en un Dios que es infinitamente grande. Isaías, en el año en que murió el rey Usías, era un año difícil para el pueblo de Israel, pero ese día, ese año, en esa época, dice que Isaías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Aleluya. Eso es lo que necesitamos tú y yo. Eso es lo que necesita este mundo incrédulo. Hay que mirar al cielo hoy. Hay que mirar al cielo hoy. Aleluya. Y desde el cielo hay uno que mira la tierra y ella tiembla. Cuando ese Dios majestuoso, ese Dios inmenso e infinito mira la tierra, ella tiembla. Cuando Él toca los montes, ellos humean. Por eso hoy debiéramos decir, como dijo el salmista: cuán glorioso es su nombre. Cuán glorioso es su nombre, hermano. Oh, qué bueno pensar en su grandeza. Yo les dije desde el principio que hay 2 cosas que me ponen a dudar. No sé en qué ocuparme más, si en pensar en su grandeza o pensar en nuestra pequeñez. Pero déjenme unirme a la voz del salmista. Déjenme decir, como dijo el salmista: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Déjame gritarlo esta tarde: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Si tú quieres decirlo conmigo, dilo con fuerza: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Aleluya. Qué grandeza, qué grandeza, qué sublime, más grande que el universo. Ese es el Dios que te salvó a ti y me salvó a mí. En Él es que está centrada nuestra fe. Por eso dime qué grande es tu Dios y yo te diré qué grande y viva es tu fe.
Estaba yo deleitándome leyendo el Salmo 148. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Lo saboreaba como un sabroso postre que se derrite en la boca. Salmo 148. Esa creación toda tiene que exaltarlo. Y escúcheme, hermano, ese Salmo 148 es toda una pieza excepcional de la literatura poética. Salmo 148. Toda su creación lo debe exaltar. Desde lo más alto en los cielos hasta lo más profundo de los mares. Escúchame, qué lindo poema. En el cielo, primero en el cielo que lo alaben. Aleluya. Alabad a Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle todos vosotros sus ángeles. Alabadle todos sus ejércitos. La adoración para este Dios grande empieza arriba en las alturas, pero luego baja al universo. Y escucha lo que pasa en el universo. Cuando ya lo hayan alabado los ejércitos celestiales, va más abajo. Y ahora es el universo. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Y sigue bajando el nivel. Ahora va a la tierra. Y la invitación a la tierra, escúchalo. Alabad a Jehová desde la tierra. Los monstruos marinos y todos los abismos. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros. Pero ahora se va al reino de los animales. Invita a los animales también a adorarlo. Y dice la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Pero ahora va a los hombres y le dice a los hombres, empezando por las más altas jerarquías, y le dice los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, y luego a los jóvenes, y luego a las doncellas, y después a los ancianos, y después a los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Que no se quede nadie. Pero luego falta otro nivel. Y es los que están a Él cercanos. Aleluya, los que están a Él cercanos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Y dice, alábenle todos sus santos. Alábenle todos sus santos. Alábenle todos sus santos. Los hijos de Israel, el pueblo a Él cercano. Aleluya. Esa es la invitación a una adoración, a una fe grande en un Dios grande y majestuoso. Que no se quede nada desde las alturas hasta lo más abajo en la tierra sin adorar y exaltar al que vive y permanece para siempre. Aleluya, a su nombre sea la gloria. Nuestra fe es una fe viva, es una fe grande, porque está enfocada no en ninguno de aquellos ídolos, está enfocada en un Dios, escúchame, en el Dios que habita la eternidad. Porque así dijo el alto y sublime, aleluya,
el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Él dijo, y yo lo creo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Por eso hoy nuestra fe es una fe viva, aleluya, que es capaz de decirle: Señor, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos todos perecerán y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Todo esto pasará. Tú pasarás, yo pasaré, esto se acabará, pero Él permanece para siempre, porque Él es más grande que el universo. A su nombre sea la gloria. Ese Dios que yo predico, ese Dios grande, al que siente mi alma cuando lo adora, a ese Dios maravilloso de esta iglesia le están sujetas todas las potestades, porque Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, todo, tronos, dominios, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por eso esta iglesia tiene una fe diferente. Por eso no nos ven cargando ídolos por ningún lado. Por eso esos ídolos no cuelgan de nuestro cuello. En nuestro corazón vive uno más grande que el universo. Por eso entre nosotros solo hay adoración para Él. Algunos se ufanan de la arquitectura de sus templos, del lujo, de todo lo que esos templos tienen. Pero esta iglesia no tiene la mirada puesta en los templos, porque uno más grande que el templo está aquí. Aquí los templos pasan a segunda instancia. Aquí los templos no importan. Aquí el Dios de nosotros es Dios con templo o sin templo. Él es más grande que todas las cosas. Aleluya. Uno mayor que el templo está aquí. Él, el Dios en que esta iglesia cree, es más grande que los ángeles. Es más grande que Moisés, es más grande que Abraham, es más grande que todos los sacrificios, es más grande que todas las cosas. El Dios que tú y yo predicamos es un Dios que hace posibles todas las cosas. Para los hombres todo es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Por eso nuestra fe es una fe que está anclada en Jesucristo. Por eso nuestra fe funciona, porque es una fe viva y activa. No por lo que tú eres, no por la manera en que tú crees, sino por el Dios en el que está puesta tu fe. Por eso es que funciona nuestra fe. Por eso, si puedes creer, todo es posible. Todo es posible si puedes creer.
Es que este Dios de nosotros, hermano querido, es un Dios sin límites. No tiene límites ni de anchura, ni de longitud, ni de profundidad, ni de altura. Este Dios en el que tú pones la fe está por encima del tiempo y del espacio. Él va más allá, en otra dimensión. Y ese Dios es el que puede habitar en nuestros corazones. Por eso el apóstol Pablo alcanzó a decirle a la iglesia en Éfeso: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, aleluya, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Oh, esa es la invitación para esta iglesia, para que aprendamos a verlo como Él es, porque esa es la vida eterna. Hay que empezar por conocer a Dios, porque uno no puede amar a aquel a quien no conoce. Hay algunos que dicen amar a Dios y no lo conocen. Primero hay que conocerlo, para después amarlo, y después de amarlo lo sigues, y después de seguirlo le sirves. Algunos empiezan al revés. Parece que es más importante servirle a un Dios al que no se le sigue. ¿Y cómo va uno a servirle a alguien a quien no sigue? ¿Y cómo voy a seguir a alguien a quien no amo? ¿Y cómo voy a amar a alguien a quien no conozco? Así que el meollo, el centro de todo es conocer a Dios. Esa es la vida eterna. Conocer a Dios, a Jesucristo, es la clave para tener una vida de fe madura. No se puede tener una fe madura, grande y viva, si no se conoce a Dios. Ahí está la clave de todo. Dime qué Dios tienes. Dime lo grande que es tu Dios, y yo te diré qué clase de fe tienes. Qué bueno tener una fe grande, aleluya, en aquel a quien un día el mar al verlo se aquieta y el viento se calla, que cuando se levantó la gran tempestad del viento, que cuando se echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, Él, el creador de todo, el dueño del universo, estaba durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ese que le habló al mar, ese que le habló al viento, fue el mismo que allá en el principio hizo que el mar apareciera y los vientos surgieran. Ese es el que estaba ahí, el mismo que lo había hecho todo, el que es capaz de controlar el universo. En ese es que hay que poner la fe para que nuestra fe funcione. Si tú tienes la fe en otro lado, estás equivocado. Tienes que mirarlo a Él y conocerlo a Él. Ese que un día se humanó. Ese que un día hizo el milagro más grande que yo he conocido jamás. Ese Dios invisible, eterno, sublime, más grande que el cielo, un día se hizo como tú y como yo. Para mí,
Si tú me preguntas, ¿cuál es el milagro más grande que Dios ha hecho? Lo más sorprendente que Dios ha hecho, yo te diría su encarnación. La encarnación de Dios es lo más grande que uno puede entender. Por eso el apóstol Pablo un día dijo que eso era indiscutible. Y no hay nada más absurdo que querer discutir lo indiscutible. No hay que entrar a discutir nada, solo creer que ese Dios majestuoso, grande y sublime, un día fue como tú y fue como yo. Y así pasó por 3 escenarios: el pesebre, la cruz y la tumba. Óyeme eso, hermano. Yo te estoy hablando de un Dios inmensurable. Pero ahora la mente mía, mi mente tan finita, no alcanza a explicar tanta grandeza. ¿Cómo es posible que el Dios que es más grande que el universo un día se meta en el vientre de una mujer? Y luego vaya a un pesebre, y luego vaya a una cruz, y luego vaya a una tumba, y hoy esté entre nosotros. Eso solo se entiende solo con la dimensión de una fe madura y viva. A su nombre, gloria. Por eso fue que cuando murió en la cruz, la tierra tembló y el sol se oscureció. Porque desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice la Biblia que Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Eso no fue fortuito, eso no fue un asunto del azar, eso no fue casualidad. Es que sobre la cruz, escúchame, sobre la cruz estaba el Dios más grande que existe, humanado, para derramar su sangre por ti y por mí. Su sangre que ahora tenía y que la estaba dando para rescatarte a ti y a mí. Oh hermano, a mí me sorprende la grandeza de Dios. Yo no sé explicar su grandeza, pero lo que sí sé es que Él ha sido maravilloso con nosotros. Él vive en nuestro corazón. Qué bueno verlo en la magnitud de su grandeza. Por eso la muerte no pudo detenerlo. De la mano del Seol dijo: los redimiré y los libraré de la muerte. Y dijo: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Por eso hoy, hermano, hemos abrazado a un Dios demasiado grande, un Dios inmenso. Y por eso hoy nos alegramos de tener una fe como esta. Una fe basada en Él, que es el todo y por todos y en todos. Por eso hoy tú y yo nos diferenciamos del mundo. El mundo lleva a sus ídolos cargados en sus hombros, pero esta iglesia lleva a Dios aquí adentro en el corazón. Aleluya. Los ídolos de ellos son obra de manos del hombre, pero nosotros somos parte de su majestuosa creación. Los ídolos de ellos son fríos, insensibles e inertes, pero nuestro Dios es un Dios activo, es un Dios que se siente en el corazón,
Nuestro Dios, al que nosotros adoramos, al que no necesitamos ver, sino que lo sentimos en el alma, es más grande que el universo. Sin embargo, puede hablar al corazón de los hombres. Qué buen ejercicio. En una noche estrellada, cuando estés en algún lugar donde no hayan luces urbanas, qué bueno que salgas en la noche y mires la bóveda del cielo y veas las lumbreras de la noche. Piensa que hay alguien más grande que todo eso y adóralo, porque eso hará que tu fe sea muy grande. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Déjame decirte que este Dios que nosotros adoramos es tan grande que solo con una migaja de su misericordia es suficiente. Yo no necesito sino una migaja de su misericordia. Con una migaja basta. Eso fue lo que experimentó una mujer que un día vino y se postró delante de él y le dijo: Señor, socórreme. Él respondió y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella le dijo: Señor, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aleluya. Aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y el Señor se queda mirándola y le dice: oh mujer, grande es tu fe, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Yo en esta tarde tengo un Dios tan grande que no necesito que Él despliegue todo su poder a mi favor. No, es tan inmensamente grande que solo una migaja de su misericordia me basta. Una sola migaja de su gracia, una migaja de su amor me es más que suficiente. Con una migaja que Él me deje caer de su mesa, mi alma estará satisfecha, porque solo necesito una migaja de su misericordia. Por eso hoy yo quisiera tirarme a sus pies. Hoy quisiera caer de rodillas delante de su presencia. Yo quisiera como adelantar el tiempo, adelantar el momento cuando estemos en gloria. Yo no sé, hermano, qué irá a pasar ese día. Yo no sé qué irá a suceder cuando lo veamos a Él en gloria. Le veremos tal como Él es. Hoy apenas nuestra fe alcanza para mirarlo a Él en su grandeza. Pero ese día todo será diferente. Ese día lo veremos a Él sentado en su trono de gloria. Oh, qué majestuoso, oh, qué grande, oh, qué sublime. Oh, diríamos yo, ¿por qué no disfruté más de su grandeza? Yo, ¿por qué no sentí más su experiencia? Yo, ¿por qué no me hundí más en su río de bendiciones? Yo creo, hermano, que si algo voy a lamentar yo, si algo lamentaré yo en la eternidad, será todo el tiempo que viví aquí y que no contemplé su grandeza. Cómo fuera todo de distinto, cómo fuera nuestro cristianismo de diferente, cómo fuera todo distinto si lo viéramos hoy con los ojos de una fe viva, activa. Cómo fuera si tú contemplaras su grandeza. Por eso Salomón dijo: es verdad que Dios morará sobre la tierra, siendo tan grande y tan sublime,
¿Será que Él con toda su grandeza morará sobre la tierra? Y luego razonó y dijo, es que los cielos de los cielos no lo pueden contener, cuanto menos esta casa. Y yo quisiera esta tarde caer de rodillas y decirle, Señor, algún día comprenderé la magnitud de tu grandeza, pero hoy déjame tener una fe grande, una fe viva. Déjame experimentar, Señor, el gozo de esa fe y mirarte en la grandeza de tu santidad. Póngase de pies, por favor. Yo quisiera invitarte, hermano querido, tú amigo o hermano que me escuchas. Qué bueno que hoy miráramos la grandeza de Dios. Mientras más grande lo veas a Él, más pequeño te considerarás. Y esas dos cosas se quedarán en tu mente, te darán vueltas en tu cabeza. No sabes a qué ocuparte, de qué ocuparte. Si pensar en su grandeza o humillarte, entendiendo lo que tú y yo significamos. Qué grande es mi Dios. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Oh, cuán inspirado estaba este compositor cuando un día grabó y entonó esas letras. Al contemplar los cielos, aleluya. Al contemplar los cielos, no me queda sino una sensación de mi insignificancia y de mi pequeñez. Cuando veo todo lo que Él ha hecho, pienso en su grandeza y no me queda otra alternativa sino tirarme a sus pies. Yo no puedo hacer más que levantar mis manos y adorarlo. Yo no puedo hacer más que abrir mis labios y exaltarlo. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán pequeño soy yo. Cuán pequeño soy yo, Señor. Yo no sé por qué tanto honor, tanto privilegio me das, si soy tan pequeño delante de ti. ¿Cómo es posible, Señor, que tú, siendo más grande que el universo, puedas vivir en mi corazón, Señor? Yo no sé explicarlo. Yo no sé explicarlo. No hay lenguaje, no hay palabras, no hay léxico, no hay idioma que pueda describir tu grandeza. No hay palabra que pueda decir que se siente cuando tú entras al alma de los hombres. Aleluya, adóralo. Levanta tus manos. Mi corazón entona la canción